Siempre para mí es un honor ser parte de la Bienal. No es esta la primera vez, pero en esta ocasión hay algo especial. Estoy liderando una universidad dentro del Ecuador, siendo arquitecta, y yo creo que eso le da un plus. Sí me gustaría comentar que mi participación en la BAC ha sido desde estudiante. De hecho, participé en el concurso Medalla de Oro en su momento, luego como profesional, luego con obra también, y luego con el Yactalab, y ahora también como rectora. Entonces creo que el aporte mío en particular puede ser esta mirada que se da desde tres aristas, desde la arquitectura, porque durante muchos años fui también arquitecta que diseña y construye, y tengo bastante obra construida. Luego desde esta mirada de investigadora de una escala mayor, que es de escala de ciudad, y ahora desde esta reflexión de lo que debe ser la educación superior, particularmente con una mirada de futuro. ¿Qué debemos hacer como universitarios, como docentes, en la arquitectura y también en otras ramas del conocimiento para afrontar los grandes desafíos del presente? Estamos en un momento muy difícil. Yo siempre digo que nos cambiaron las preguntas cuando creíamos que teníamos respuestas, y ahora como universitarios, como académicos, tenemos que adelantarnos a estos desafíos que estamos viviendo. ¿Cuáles son? Pues las propias ciudades, su crecimiento, la dinámica urbana, que nos trae consecuencias negativas respecto al cambio climático, respecto a los problemas de salud y bienestar, a problemas de inequidad, entre otras muchas cosas. Entonces creo que es un momento interesante para plantearnos salidas a estos desafíos. La crisis climática, por ejemplo, está generada en gran parte por las emisiones de gases de efecto invernadero, en donde las ciudades tienen mucho que decir. Los procesos constructivos, los sistemas de movilidad son uno de los principales causantes. Entonces hay que replantearse las maneras de habitar. Tenemos que romper en lo que está por hoy normalizado, estos hábitos. Tenemos que romperlos y plantearnos nuevas maneras desde el diseño y construcción de la casa, los espacios de la casa, el barrio, el metabolismo urbano. Necesitamos empezar a normalizar otras maneras de generar energía, por ejemplo, entender que el agua no es un recurso renovable, cambiar paradigmas, entender al Internet como un derecho humano, entre otras cosas. La política pública también es importante. Si bien desde los arquitectos, desde las instituciones, nosotros no aplicamos la política pública, sí necesitamos ayudar a que se construya buena política pública. Y un desafío enorme. Necesitamos lograr transmitir todo lo que nosotros ya sabemos a nivel de universidad, a nivel de investigación, a la ciudadanía en general. Ese es un reto que aún no hemos cumplido los universitarios. Hay que saber divulgar toda la ciencia. Y también me parece interesante la idea de incluir la academia, las universidades de distintos países, y pidiendo a los alumnos que participen en esa reflexión. La arquitectura es una profesión o es una práctica política. Siempre tiene una relación con los cambios de la sociedad. Y por eso cuando hay cambios políticos, sociales, la arquitectura reacciona, ¿no? La arquitectura sigue, o la arquitectura apunta caminos. Por ejemplo, en Portugal, donde vengo yo, hubo una revolución en 74, después de casi 50 años de dictadura, y los arquitectos estaban ahí en la primera línea para hacer vivienda social, y entonces participaron en este cambio. Otras veces se alejan un poco porque como somos una arte también de poder, cuando el poder se desplaza a la economía, por ejemplo, a la financia, los arquitectos se quedan un poco menos pertinentes del punto de vista político. Bien, fue un conversatorio muy, muy interesante porque estábamos hablando de cómo recicla la arquitectura industrial y qué aporte social puede tener esta reconversión. Porque normalmente la arquitectura industrial del siglo XIX o del siglo XX está ubicada en partes de la ciudad que hoy son centros. Entonces la idea de ocupar estos espacios industriales y hacerlos sociables es dar a la gente la oportunidad de usar o vivir en el centro de la ciudad. Bien, tenía una idea de las ciudades de fundación colonial, que era de ser normalmente muy regulares y se expandir en muchas direcciones. Y aquí es casi una ciudad lineal, ¿no? De 40 o 50 kilómetros por 4. Entonces el plan de los dameros españoles aquí tuvo que relacionarse con la topografía, y eso es muy interesante, porque normalmente cuando tú imaginas las ciudades de fundación española,
los sitios que cogen son siempre sitios planos, ¿no? Porque es más fácil de desarrollar la ciudad. Y aquí, la manera como el plan de los dameros tiene que adaptarse a las encuestas es muy interesante y que te crea calles que tienen encuadramientos visuales increíbles.